A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Horas, 1 minuto, amigos. Muy buenas tardes, bienvenidos al 1170M de vuestro dial, bienvenido a la tarde de Radio Mundo, bienvenido al estudio de Radio Mundo, a este nuevo capítulo, el 19 de la sexta temporada de esto que dimos en llamar La Hora Global. Intentamos hoy dar una mirada diferente a uno de los aspectos de la geografía mundial en la cual nos hemos detenido varias veces, pero desde otro ángulo. Hoy vamos a intentar romper un poquito esa barrera de la distancia, del análisis internacional crudo y frío, y vamos a hablar de Irán, la antigua Persia, para muchos, que fue uno de los grandes imperios del mundo antiguo y siempre ha mantenido una identidad cultural propia dentro del mundo islámico. Se ha diferenciado bastante de los demás. Conserva su propio idioma, su singular etnia persa, no árabe, aunque después vamos a aclarar que no todos son persas allí. En Irán prevalece la rama chiita del Islam, eso sí es cierto, eso ha marcado parte de la política exterior de Irán. El país se convirtió en república islámica en una recordada revolución del año 1979, cuando la monarquía fue derrocada. Nos acordamos de Mohammad Reza Pahlavi, hacemos referencia así en nuestra memoria de occidentales a algunas películas que han plasmado algunos de los temas que ha habido ahí, en un tono muy hollywoodense, pero bueno, películas al fin. El control de la vida religiosa y política del país pasó a manos de los miembros del clero, liderados en ese momento por el Ayatollah Khomeini. Es decir, lo que llamamos una teocracia. Hoy, la única teocracia institucionalizada del planeta, aunque podríamos también incluir, tengo algún amigo que me va a ayudar, el propio Vaticano en esto, ¿no? Pero desde 1979 el hecho es que la sociedad iraní ha cambiado profundamente. La rebelión actual, de la que estamos siendo testigos, de la generación de los que se podían llamar o se llaman los nietos de Khomeini, por muchos, sacude los equilibrios de poder en este momento en Teherán, pero su éxito depende de que ese movimiento pueda ser ampliado o no. Vamos a referirnos un poquito también a eso. El poder controlado desde hace 4 décadas, más o menos, ¿sí? Por el clero chií, ha sido cuestionado con frecuencia. No es este el único momento histórico en que ha sucedido este tipo de cosas, pero siempre ha gozado, hasta ahora, o por lo menos desde afuera se veía así, de un apoyo popular bastante incuestionable. Construido en torno a un consenso revolucionario y nacionalista consolidado por 2 mitos. Yo por lo menos dividí así el análisis, que uno es el derrocamiento de la monarquía, en base a la personalidad de Khomeini, y sobre todo la guerra Irán-Irak, que siguió a ese momento. Pero además también el apego de los iraníes a la idea de república. Los iraníes abandonaron el concepto monárquico y abrazaron lo que les parecía era un puente hacia la libertad, hacia el derecho al voto, a expresarse, lo cual también incluye rebelarse. Si bien la realidad no dio mucha razón a eso, es cierto que ese espíritu permeó durante los primeros años de la década del 80. Tenemos con nosotros, amigos, primero, Rodrigo Melgar, alguien de la casa y amigo que ha estado con nosotros muchas veces. Un gusto, Gustavo. Pero sobre todo, Kiana Malek. Kiana Malek, una ciudadana iraní con quien queremos conversar sobre Irán. Bienvenida, Kiana. Muchas gracias por la invitación. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Está muy bien. Nada de timideces aquí. No, todavía tengo que acostumbrarme un poco más. Muy bien. Kiana, yo recién me refería a que la revolución del año 79, pasó el tiempo. Esta sociedad de los que podríamos llamar los nietos de Khomeini, como se les llama, cuestiona la república y cuestiona de alguna manera el modo de apropiarse de la realidad del Islam
de la realidad cotidiana de los iraníes. Entonces vamos a empezar por un principio un poco cronológico. ¿Tus familiares tenés familiares que han vivido la revolución de alguna manera? Y luego de esa revolución, ¿hubo momentos donde parecía que Irán era una república viable, que iba rumbo al progreso y que de alguna manera se levantaba? ¿Qué visión tenés? Bueno, hola, ¿cómo están? Mis padres fueron los que vivieron en la revolución. De hecho, mi padre nos había contado que apoyaban, digamos, para que Khomeini sea el reemplazo del rey. Y eso es porque el Khomeini había prometido muchas cosas, por ejemplo, la libertad. Y poder elegir, digamos, las cosas que, bueno, las personas en ese momento no podían elegir, ¿no? Por ejemplo, gas gratis, petróleo mucho más barato, agua, esas cosas. Y bueno, tampoco ya fue como el reemplazo o sea, es el hijo, digamos, de otro rey. Entonces nosotros nunca lo elegimos. Claro. Sí, era una monarquía, digamos, desde todo punto de vista. Sí. ¿Y Khomeini prometía romper eso? Khomeini sí, porque en realidad ya lo que estaba haciendo era occidentar mucho en Medio Oriente, Medio Oriente no, en nuestro caso Irán. Por ejemplo, Irán es muy grande, tiene mucha gente con diferentes, digamos, culturas y también creencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que tenían el Islam como su religión y querían usar el velo, el Shah decía no. Entonces era demasiado occidental un país que ya tiene su propia cultura. Sí, recordemos que además de los persas o de la cultura persa, de hecho en territorio iraní viven, por ejemplo, azeríes, cerca de Azerbaiyán, también se llama esa región Azerbaiyán, sí. Viven kurdos, ¿no? Sí, o sea, nosotros tenemos, en Irán tenemos kurdos, turcos, baluches, y bueno, hay otros tipos, hasta tenemos armenios iraníes, pero son iraníes. O sea, claro, no son tipo, por ejemplo, si la persona que habla turco no es tipo de Azerbaiyán o Turquía, es de Irán. Se consideran como iraníes. O sea, se han integrado a la sociedad, al proyecto nacional. A la sociedad, digamos así, iraní. Sí. Capaz que no a la cultura, porque capaz que no abandonan su cultura, pero sí se consideran iraníes. No, la cultura es lo mismo, porque son iraníes. Ah, ahí está. O sea, se transforman en una cultura iraní. Exactamente. Ahí está. Sí, no es homogéneo. Y tú decís que esa monarquía pretendía, en una forma occidental de ver las cosas, homogeneizarlos de alguna manera. Correcto. Y eso no era realista. No era de todo. O sea, nosotros queríamos tener la libertad. Siempre fue el tema de la libertad, de decir, yo quiero elegir eso para mí. Y bueno, por lo que escuché de mis padres, eso fue tipo un problema también en el momento que estaba Mohammad Reza Shah. Y por lo tanto ellos no estaban conformes y querían algo mejor. Siempre queremos hacer revoluciones para algo mejor. O sea. Ahora, Khomeini, tú dijiste que prometió muchas cosas. Correcto. El principal cambio que se ve desde afuera es el cambio religioso, es decir, el Islam tomando el poder. Pero desde dentro capaz que no cambió mucho eso, porque de todas formas eran musulmanes. ¿Es así? No. O sea, la mayoría del país sí, un porcentaje bastante mayor, pero nuestra propia religión era Zoroastro. Entonces había mucha gente con diferentes religiones, digamos. Ajá. Pero lamentablemente, después que llegó al poder ese gobierno, por ejemplo, gente Bahá'í, que es otro tipo también religión iraní, tuvieron que irse de Irán por el tema de ejecutaciones, que tu Dios no es lo mismo. Y bueno, eso. O sea, no es un país que ya era musulmán, que ya era chií y que se rebeló. No. Porque tenemos esa percepción de repente desde Occidente. Sí, lamentablemente sí. O sea,
Yo lo que siempre no me hace enojar, pero no me pone muy bien, es que la gente nos conoce por eso. Pero, tipo, una de las razones que digo, soy persa y árabe, que no soy árabe, es básicamente diferenciar eso, tipo, diferenciar las culturas, digamos. ¿Tú eres musulmana? Yo no soy, yo soy ateo. Ah, bien. ¿Da? Sí. ¿Tu familia era musulmana? Eh, Capaz que tampoco. Algunos Sí. sí creían, pero lamentablemente en esos últimos años Sí. la gente como que se despejó un poco de las religiones, ¿viste? Porque está, tipo, cualquier cosa que pasa te dice, bueno, es por la religión y ya la verdad no sabes cuál es verdad, cuál es el falso. Entonces la gente se perdió un poco las creencias que tenía antes. Claro. Ahí viene una pregunta un poco difícil. Entonces, desde tu punto de vista, este movimiento o esta revolución llevada al día de hoy no terminó bien, por lo que estoy viendo, por lo que estoy percibiendo. Ahora, ese no terminó bien, ¿tú se lo achacas a que el problema es el Islam o el problema son las personas? Porque desde Occidente tenemos la percepción de que el Islam es una especie de religión maligna que siempre nos está llevando a una sociedad que termina mal, ¿tá? Es decir, es una especie de creencia fallida, digamos, o una equivocación. Quizás no es tan así, quizás el problema son las personas. No sé cómo lo ves tú. ¿El problema es el Islam, es el hecho de la creencia musulmana o eso capaz que es una excusa? No sé si la pregunta es muy complicada, digo, pero quería ver un poco tu opinión. No, la pregunta es muy interesante en realidad. Yo lo que siempre pienso es que las religiones son lindos si es para vos mismo, creer en algo más superior que te pueda ayudar a ser mejor persona. Pero depende cómo lo usas, ¿no? Esas personas para mí, por el nombre de Islam, agarraron el poder y están represionando gente por el nombre de Islam. Y yo creo que ninguna religión quiere tanta muerte o tanta... O sea, perdón, hay un dicho en persa que dice, no me puedes llevar al paraíso con fuerza. ¿Cómo se dice en persa? Mano نمیتونی به بهشت به زور ببری. O sea, no es un dicho, pero es algo que nosotros reusamos. Por ejemplo, contra las policías morales. Tipo, decir, yo no quiero a tu Dios, yo quiero ir al infierno, pero ellos te quieren forzar para que vayas al paraíso de ellos, ¿entendés? Sí. Sí. Según eso que me estás diciendo, entonces puede haber musulmanes que resistan esto y que no les guste esto y que estén en contra de esto. Por supuesto, por supuesto. ¿Conoces gente así? Por supuesto. O sea, la mayoría de las personas que por lo menos yo conozco en Irán, yo tengo muchos amigos, tengo una familia muy grande y nadie es conforme con lo que está pasando actualmente en Aún Irán. siendo musulmanes algunos. Exactamente. Sí, porque una cosa es Islam, otra cosa es abusar el nombre de Islam. Ajá. En particular, esta facción o la versión del Islam que tiene el poder es la chií o chiita. ¿Ah? Si hubiera sido sunita, hubiera sido diferente. ¿Tú tienes una visión diferente de cada una de esas facciones o son más o menos parecidas? Porque en la política son distintas, porque hay un enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán. Pero desde Occidente nunca sabemos si es tan diferente un estilo que otro o en realidad también son excusas. ¿Qué visión tienes tú de eso? Después de la muerte de Muhammad, o sea, en Shia dicen que está Ali, que es el esposo de la hija de Muhammad. El yerno de... Exactamente. Y después, en Sunni, vienen 2 personas, 3 personas, creo que más, no estoy segura, porque no nos enseñaron sobre los sunnis. Pero la diferencia es entre esas 2 personas que llegaron, y uno dice es Ali y el otro dice no, son otras personas. O sea, la religión es lo mismo. El que trae el mensaje fue Muhammad
Y bueno... El tronco común es el mismo. Exactamente. Y el mensaje es lo mismo. Entonces yo no entiendo por qué las personas se pelean más como... Se pelea más quién trae el mensaje que buscar el objeto, digamos, lo que está realmente requerido por la religión. ¿Estás de acuerdo que esas dos facciones utilizan esos argumentos para enfrentarse? Exactamente. Eso sí es cierto. Y la división en el mundo musulmán al día de hoy sigue siendo un poco esa. ¿Veían entonces desde Irán a Arabia Saudita como un enemigo, un adversario? No, o por lo menos en el discurso. No un enemigo, solo lo único que no nos gusta mucho es compararnos con ellos. No es que yo odio, no, es porque yo tengo otra cultura y bueno, todo de Medio Oriente no es árabe. Uh-huh. O sea, Persia era mucho más grande, tenemos una cultura muy fuerte nosotros y esa comparación es tipo, no es todo eso. Medio Oriente tiene más cosas, tipo tiene armenios, turcos, yo qué sé, persas. O sea, que tú veías, por ejemplo, a los árabes como diferentes, pero más por el hecho de ser árabes que ser sunitas. Exactamente, sí. Por la diferencia de la cultura, o sea. O sea, esa diferencia chií, suní no está tan a flor de piel. No, eso es para más gente, de gobierno, más restricto, digamos. Ajá. Y pero la gente normal no piensa en esas cosas, o sea, la gente normal es muy amable, no te vienen a preguntar, bueno, ¿cuál es tu religión para tratarte? Claro. O sea, no es así. Y ven a los árabes sí como alguien diferente, pero porque son árabes, por un tema cultural. Exactamente, por un tema cultural. Sí. Ahora que lo mencionaste, no lo tenía previsto como pregunta, pero se me ocurre. Esta globalización trajo mucha transferencia de tecnología e industrias de países muy adelantados a otros que no estaban tan adelantados. Esos países recibieron todas esas fábricas, esa tecnología nueva, y se generó una generación, podríamos llamarle así, de estudiantes, de obreros, de gente que empezó a conocer la modernidad en países que antes eran muy atrasados. Eso hizo que surgieran además algunas potencias intermedias, lo que yo llamo siempre, hablando con Rodrigo, la clase media de las potencias, ¿tá? Y entonces surge la India, Turquía. Algunos de ellos, cuando surgen, tienen líderes que quieren estar mucho tiempo en el poder, justo la India y Turquía, tal cual. Pero se recurre mucho a la historia para eso. Entonces en Turquía se habla mucho del Imperio Otomano, de que tuvieron un pasado de gloria y están destinados a revivirlo. Los chinos también lo dicen. Por supuesto. Pasa eso en Irán también. Eso que mencionaste 2 o 3 veces, el tema persa, ese imperio persa de la historia, ¿está presente en la gente? Es decir, ¿la gente quiere volver a eso o lo añora? ¿O es más un discurso político para incentivar a las personas? ¿Cómo lo ves tú? O en realidad, ¿cómo lo veían tus padres? Porque tú sos muy joven. Sí, en realidad todos somos persas. El persa viene de una palabra griego que la gente occidental nos empezó a llamar como persas, Persia, por esa razón. Irán siempre estuvo, digamos, en nuestro lenguaje, digamos, que hace millones de años atrás, y por lo tanto, decimos, somos persas, porque eso es nuestra raíz, ¿entendés? Sí. Entonces, creo que eso es la diferencia, pero a tiempo se cambió eso. A tiempo porque cuando llegó al poder Reza Shah, que es el padre del último rey que tuvimos, Persia estaba de Siria hasta casi India, tipo sí, la mitad de India. Era un imperio enorme. Sí. Pero cuando achicó el país ya no era más Persia. Claro. Lo tuvimos que cambiar el nombre y bueno, él era una persona muy nacionalista, entonces lo que fue, dijo, bueno, cambiamos el nombre de Persia a Irán.
países como Inglaterra y bueno, no estoy segura, pero capaz Francia, fueron contra eso porque el nombre era parecido a Irak. Entonces, Sí, claro. claro, podría confundir, pero después de, bueno, siempre presentándolo como Irán, después lo cambiaron el nombre. Pero las personas, digamos, de a pie, digamos, las personas comunes, ¿siguen teniendo ese corazoncito con la Persia de antes? ¿O es algo que es una identidad de hoy y no se refieren tanto a la Creo que lo que historia? Gustavo dice, ¿tienen algún recuerdo nostálgico del imperio persa, digamos? Todo. Sí. Viene de ¿Sí? nuestra sangre, por supuesto. Las Ah, culturas, ay, Año ay. Nuevo, todo. Te hacemos todo. la pregunta desde un país que tiene 200 años de vida, nada más. No pasa nada, son muy jóvenes. Somos muy jóvenes, ahí está, tenés que entender eso. Entonces, claro, cuando hablamos siempre a nivel político, claro, escuchamos discursos que tienen que ver con eso, con siglos de existencia, con toda una cultura, y siempre tenemos la sensación de que el político está usando eso para enamorar a la gente un poco. Pero nuestra pregunta siempre es, ¿pero las personas que están escuchando eso tienen esa nostalgia de ese pasado? Claro, Por vos supuesto. ves, por ejemplo, que el gobierno también como que maneja el tema de la narrativa del imperio persa o algo, ¿eso no? No, lo sienten. El tema es que... Es un sentimiento. Es un sentimiento, sí, pero también una de las cosas que la gente está muy enojada con el gobierno es imponer las culturas más islámicos Claro. en vez de nuestra cultura. Por ejemplo, el Año Nuevo de nosotros es el primer día de la primavera, porque todo nace de nuevo, entonces es una vida nueva, básicamente. Entonces, en esos momentos, el gobierno, me acuerdo que un año no había puesto luces y nada de ese estilo. Y bueno, eso es lo que la verdad a la gente les hace enojar, porque bueno, nosotros hace más que, no sé, 2.500 años, o sea, en realidad tiene 5.000 y algo de años, Sí. pero bueno, nos están sacando eso a poco y bueno, hace 48 años. Es muy interesante lo que nos estás diciendo porque estamos acostumbrados en Occidente, cuando hablamos con otras personas e intentamos, en forma muy atrevida de nuestra parte, explicar Irán, nos basamos en el concepto de que es musulmán, que no es árabe, y no es tan así. No es tan así. Bueno, te invito a una pausa. Amigos, en 2 minutos volvemos a estar con ustedes. Seguimos acá en Radio Mundo, en el 1170M de vuestro dial, en esto que es la hora global, tratando de entender, no diría la sociedad, más bien los sentimientos y las formas de ser de los iraníes. Ya volvemos. Buenas tardes amigos, seguimos en el 1170M de nuestro dial, seguimos en la tarde de Radio Mundo, seguimos haciendo la hora global y como siempre pasa en las tandas, en estos espacios, seguimos charlando de las mismas cosas sobre qué programa está tratando. Estamos tratando de ver cómo, no voy a decir cómo piensa un iraní, pero qué sentimientos tiene la sociedad iraní respecto a la realidad actual. Que Ana Malek, que es ciudadana iraní, nos explicaba ya en un primer adelanto, esas diferencias que no teníamos en cuenta, en el sentido de que no homogeneicemos todos en el sentido musulmán de la convivencia, sino que hay una diferencia con lo persa, digamos. Y a diferencia de otros países que se me ocurre mucho el discurso chino de los últimos 15, 20 años, se me ocurre mucho el discurso de Erdogan desde que está en el poder, que ya son como 20 años, que hacen referencia a un pasado glorioso al que quieren volver. Eso era un discurso más de los gobiernos, pero no llegaba a los ciudadanos. Y que Ana nos da una visión inversa de eso, es decir, los ciudadanos se sienten orgullosamente herederos de lo persa, y lo musulmán es una capa nueva que trata de homogeneizarlos y de alguna forma no les gusta. Podríamos decir que esta novela podemos llevarla hasta muy atrás, pero voy a pedir el auxilio de Felipe, pero tenemos que ubicarnos en 1979. Cambiaron demasiadas cosas allí con la llegada al poder de el que ya era y después siguió siendo el Ayatollah Khomeini.
Derrocó una monarquía, allí lo vemos su imagen entre la multitud, y generó un cambio político, social, económico total en el país. Tus padres, que Ana, me dijiste que de alguna forma apoyaban ese movimiento, es decir, era salir de un esquema monárquico que además se presentaba, y todos lo dicen, como corrupto, que además no hacía llegar a la población los beneficios de esas ventajas económicas que podía tener por ser un gran productor de petróleo, por ejemplo. Sigue siéndolo. Sí. Y Jomeini llegó con las promesas de revertir todo eso. El régimen se transformó en una especie de nueva Inquisición, podrían llamarlo de esa manera. Los derechos no se llevaron como se pensaba que iban a llevar. Yo te iba a hacer una pregunta en el sentido de si a través de tus padres habías sentido o escuchado que durante esos primeros años hubo algún avance, hubo algo que parecía funcionar. Si te recuerdas algo de eso. O capaz que tus padres nunca te lo mencionaron. No. Hablo de tus padres por edad. Mi padre es lo que nos hizo interesar en la política. Uh-huh. Y bueno, la verdad, como les digo, pero Irán durante esos 48 años se ha empeorado. Entonces, yo me acuerdo que en los principios, no sé, hasta mis 12 años, capaz que la cosa no era tan complicada como ahora está, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo, la verdad, no me acuerdo nada bueno que habíamos cumplido con ese gobierno. De hecho, bueno, cuando queríamos hablar sobre esos temas, el gobierno nos apagaba, digamos. Y de cosas buenas, honestamente, no. Yo de mi padre no me acuerdo nada. Capaz que, bueno, hay otras personas. Pero, ¿cuál era la pregunta? No, esa misma. O sea, sí, hubo una cierta decadencia desde el principio, digamos. Sí. No hubo momentos buenos y después una caída. Claro, sí, una primavera política, digamos, al principio todo color de rosas y después no sucedió así. El principio, Jomeini era el líder. Después de eso, cuando él estaba enfermo, puso a Jamenei, y bueno, Jamenei hace como 48 años que está al cargo. Sí, sí. Y bueno, ellos en realidad empezaron a ser el pueblo islámico, porque en ese momento, por lo que yo había escuchado, que las religiones en realidad no quieren hacer mal a la gente, porque te importa el Dios, te importa el mal y te importa el bien. Y por eso eligieron los derechos, las leyes, digamos, al base de Islam. Pero después de eso empezaron a recambiarlo. Por ejemplo, Corán lo empezaron a modificar, creo. Y bueno, empezaron a tirar tipo, ¿cómo se llama? ¿Frutas? Sí, tirar frutas y fue diciendo, eso dice el Dios. Eso está. De acuerdo. ¿Y eso cómo se traducía en el día a día? Es decir, es lo que vemos hoy, es decir, las mujeres empezaron a perder protagonismo. Ese proceso sí lo viste. Sí, por supuesto. ¿A qué extremo? O sea, porque para el occidental es difícil verlo, imaginarlo eso. Realmente no tienen, muchos de los derechos no los tienen, pero en el día a día realmente estaban de alguna forma o encerradas o no se podían mover, no podían expresarse. Contanos un poquito cómo se veía eso. A un occidental, ¿cómo le explicarías eso? Bueno, primero que nada, las cosas que vemos en la tele y eso son cosas que, bueno, se muestra, pero la mujer iraní en sí tenemos mucho carácter, siempre fuimos a levantar nuestra voz. De hecho, bueno, en las casas la mayoría de o sea, lo que maneja más la familia es la madre. Uh-huh. Pero el tema es que el gobierno da mucho crédito al machismo. Uh-huh. En el sentido de que si, por ejemplo, o sea, básicamente lo que te enseñan desde muy chica, que a mí me enseñaron, por ejemplo, que yo nací para tener hijos, mantener una casa y esas cosas.
Pero por ejemplo, mi madre o gente atrás no vivió eso. O sea, tenían otro tipo de educación. Entonces la educación de que ahora estamos teniendo en Irán es eso. Pero en las casas nosotros no usamos velos, en las casas podemos opinar. Es todo en la sociedad, digamos. Pero bueno, se pone el velo, por ejemplo, para salir a la calle, exactamente, para moverse. porque es obligatorio. Ajá. Obligatorio quiere decir obligatorio. Es obligatorio. O lo haces o te llevan a cárcel. En todos los lugares fuera de la casa, es decir, dentro de un supermercado o dentro de un comercio. Bueno, después de hace 2 años que tuvimos la revolución, digamos, había lugares que decía, podés mostrar tu pelo acá, no sé qué, como cafeterías, pero el Estado cerró esas cafeterías con el crimen de hijab. O sea, hay un dicho en eso, perdón. Sí, decinos. Además, el dicho de decirlo en español, pero además decirlo en farsi. Hay uno que se llama Amr be Maruf va Nahy az Munker. Amr be Maruf y Nahy az Munker es una persona que es musulmana, te educa sobre algo. Por ejemplo, yo tengo mal puesto el velo, viene la policía moral, te dice, te voy a educar, pero con latigo y palo, o sea, te llevan o sea, así te educan. Entonces, eso pasa todo el tiempo en Irán. De hecho, por ejemplo, las mujeres que tipo andan en auto y tienen mal el pelo, lo llevan al auto, tipo, la policía lo lleva 2 semanas, 3 semanas. Ajá. Y ta. Hace 2 años pasó algo. Sí. En 2022. Maya Amini, le pido a Felipe la siguiente imagen, que tenía 22 años, fue detenida por lo que tú decías, ¿no? La policía de la moral, por llevar, no me acuerdo si mal puesto el velo o directamente no llevar el velo. Mal puesto. Mal puesto, ok. Y falleció, murió estando en custodia de la policía de la moral. No voy a decir que ellos la mataron o algo así, porque en realidad hay sentimientos encontrados allí, no me quiero meter en esa discusión. Pero vos podés pero cualquiera, sí. no, pero cualquiera de las situaciones igual no invalida el hecho, digamos. Se puede decir que esta muerte fue un poco la gota que colmó el vaso, es decir, que la sociedad ya estaba muy resentida con este tema y esto era demasiado ya. ¿Fue ese sentimiento? El sentimiento, honestamente, no es sobre policía moral, era sobre el régimen. Por el tema de que todo estaba muy caro y muchas veces la gente manifestó, por ejemplo, cuando subió el gas, cuando pasaron muchas cosas, en muchos años terminaron matando muchos manifestantes, pero eso ya parecía mucho. Llevar a alguien para educarlo sobre su velo, terminé muerta y nadie le da ninguna justicia a la familia. ¿Qué había pasado, literalmente? Entonces, cuando vos empezás a perder tus seres queridos, ahí decís, bueno, ¿qué hago, qué no hago? Me levanto a levantar la voz. Ahí ya no quedaba otra, sí, eso fue la gota que derramó el vaso. Ahí está, y ahí se dieron, Felipe, seguimos con algunas imágenes, y ahí se dieron algunas protestas que recorrieron el mundo, el hecho de gente cortándose el pelo, además personalidades famosas de Occidente también hicieron lo mismo. ¿Cómo veían en todo ese entorno que tú me estás describiendo la posición de Occidente? Es decir, ¿Occidente era quien podía venir a salvarlos o también era el malo o también era alguien ajeno? Allí están, por ejemplo, otras personas también. ¿O era alguien que en realidad no los entendía y que tampoco podía ayudar mucho? ¿Qué se pensaba de Occidente? ¿O qué piensas tú? Porque acá sí me interesa tu edad y tu generación. Bueno, Occidente no me cae bien. Ah, mira. Sí, perdón. Está bien, Honestidad. No tenés que pedir ustedes perdón no, para nada. La política, tipo, porque la política de Occidente no quiere una democracia para Irán. Nosotros en Irán, adentro de Irán, tenemos
limitación de internet, nosotros tenemos que tener un VPN para conectarnos a cualquier página o, bueno, WhatsApp, Telegram, Instagram, necesitamos un VPN. Nosotros nos levantamos hasta que perdimos muchas vidas. Muchas personas jugaron su vida y fueron a cárcel. Más que 800 manifestantes solo fueron ejecutados. Occidente, el principio, no, las mujeres iraníes se quieren levantar la voz solo porque no quieren a policía moral. No, nosotros no es que no queremos a policía moral, nosotros no queremos ese régimen. Y bueno, si ellos realmente nos querían ayudar, podrían ser nuestra voz y no lo fueron. Tenés esa visión de Occidente. Lamentablemente sí. Sí, Occidente está sancionando al régimen. Exactamente. Y eso tampoco hace que tú veas esa actitud como que pueda beneficiar algún cambio. Bueno, sancionando a quién, eso es la pregunta. Porque el gobierno y los hijos de los gobernantes todavía tienen mismos derechos porque son hijos de políticos. Las acciones lo que únicamente está afectando es la gente. Ajá. Porque es la gente que, por ejemplo, va a un lugar, no puede hacer algo por ser iraní. Ellos, por ser políticos, lo hacen lo que quieran hacer. Dice la pregunta porque desde Occidente se ve como que esas sanciones son una especie de presión sobre el régimen para que caiga. Tú decís que esa presión no está cayendo sobre el régimen. No, para nada. Sí, esto sobre la gente. Y no sé cómo funcionan, básicamente, pero bueno, cada día el gobierno está agarrando más poder y la gente está quedando, no sé, más reprimidos, digamos. Sí. El gobierno lo ve firme, entonces. Esas sanciones no. Lo único que hicieron fue que se encerrara. Sí, pero eso voy a dar mi opinión, pero ¿cuándo empezó la guerra entre Siria, o sea, los palestinos 2014, ¿no? 2000... ahora, digo. Lo de Hamas Israel, sí, en octubre. En octubre, bueno. Irán tenía no sé cuántos millones de dólares congelado en sur de Corea. Sí. Y bueno, lo liberaron y de una pasó eso. Entonces, el dinero, si no teníamos acciones, tampoco el dinero iba a nosotros, iba a usar para otras cosas. Claro. Está bien. Está buena porque eso se vincula con lo del eje de la resistencia que decíamos la otra vez, cómo Irán apoya a los proxies como Hamas, Hezbollah y demás. Sí, Irán armó una especie de... Un entretejido de político. club de amigos, digamos, que lo está manejando desde el punto de vista militar y enfrentándose a Israel en ese sentido. También algo que Irán sigue avanzando y me da pie un poquito el comentario de ella es que desde el punto de vista geopolítico Irán ya logró un corredor entre el Pérsico y el Mediterráneo, es decir, tiene Irak, tiene Siria, tiene Líbano, es decir, desde el punto de vista terrestre, digamos, tiene dominio sobre toda esa zona. Y las sanciones no han evitado nada de eso. Así que estoy atendiendo atentamente la clase que nos estás dando. Está bien, está. Me gustaría ahora, cuando volvamos de otra pausa, tenemos otra pausa, ¿no? Oscar, que siempre me vigila, me atiende y me ordena. Luego volvamos a otra pausa. Me gustaría ya ir a la actualidad política. Murió Ebrahim Raisi. Gracias a Dios. Bueno, no te iba a decir. No te iba. Después ya sabemos la opinión. Después me lo decís bien. Amigos, ya volvemos en la hora global en el 1170M de vuestro diario. Desde el paralelo 35, la hora global. Buenas tardes, amigos. Seguimos en el 1170M de vuestro dial. Seguimos en esta tarde estamos a 28 de mayo, último martes, de mayo del año 2024, 15:47, y estamos con Kiana Malek, una ciudadana iraní,
que nos está contando sobre Irán. Habíamos llegado a la actualidad, a Ebrahim Raisi, que falleció en estos días, cayó el avión donde él y el ministro de Relaciones Exteriores viajaban. ¿Por qué cayó? El mundo se lo sigue preguntando. No nos vamos a meter en eso porque no tenemos elementos para saberlo. Pero eso me da pie, Kiana, a preguntarte un poco sobre cuál sería la estructura de poder en Irán. Raisi era lo que llamábamos el presidente, pero no es un presidente occidental, es decir, no era el centro del poder. No, porque, bueno, Irán funciona así. Nosotros tenemos el líder, después viene... El líder es Khamenei. Khamenei, exactamente, que es el reemplazado de Khomeini. Hace como muchos años que él está a cargo. Después tenemos esas personas que eligen tipo los leyes, digamos. Sí. Y después viene presidente y unas personas más. Pero básicamente todos son del mismo partido que elige el líder, básicamente. Sí, hay un consejo de ancianos, está el Sí. presidente, hay un consejo legislativo, pero Sí. son todos del mismo partido. Exactamente, son todos del mismo partido. Entonces, el poder lo tiene el líder. Y bueno, Raisi fue una mala persona, honestamente. Sí, ese es el concepto que tienen de él. No, es mala persona y lamento mucho porque he visto pila de videos de políticos diciendo que lamentan por el fallecimiento de él. Y bueno, en esos 2 años como que no nos apoyaron y ahora están diciendo eso. Es bastante duro, digamos, para nosotros. Pero la verdad nos puso bastante feliz. O sea, yo nunca pensaba que iba a ponerme feliz por la muerte de alguien, pero en ese momento me puse tan feliz que lloré de felicidad. Dije, bueno, la justicia de todos los chicos que fallecieron por él, por las ejecutaciones, porque el año pasado solo 800 personas ejecutaron. Pila. Y él era activo participante de Por eso. supuesto, él tenía que dar la aprobación. Ujú. Y dieron aprobación para cualquier pavada. Y bueno. Lo habían apodado el carnicero de Teherán, si mal no recuerdo. Exactamente, sí. De acuerdo. Ahora vamos a alguien más importante que Raisi, que Khamenei y que todos ellos, que es Kiana. Yo no estoy listo para esa conversación. A ver, Kiana, ¿por qué te fuiste de Irán? Iba a tener problemas si me quedaba. Porque soy una persona un poco rebelde. Tengo mucho carácter. No me pueden decir cualquier cosa. Y he tenido problemas con la policía moral y eso. A los 18 años me cansé y dije, bueno, me quiero ir a explorar un mundo que no está tan limitado como mi país. ¿En qué año viniste? 2016. Sí. ¿Pero viniste sola o viniste acompañada? Vine con mi mamá. Ah, está. Con familiares, digamos. Sí. Está. Mis padres tienen unos buenos amigos acá en Uruguay Sí, sí. y ellos nos ayudaron para venir. Sí, te estoy haciendo las preguntas de forma un poco ambigua porque tú me explicabas que bueno, hay un tema de seguridad familiar que queremos respetar. Exactamente. Entonces me interesaba saber solamente si habías venido sola o Sí, acompañada. bien. Lo dejamos ahí si querés, no hay Dale. ningún problema. Pero desde 2016 estás acá, Sí, de acuerdo. Y estás viviendo acá. sí, vivo Y- en Montevideo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás estudiando, trabajando, algo? Bueno, ¿Intentando hacer algo? intentando de sobrevivir, pero trabajo como analista de informática Ujú. y estudio psicología cuando puedo. Por el tema del trabajo a veces me complica. Ahí está. Pero ya tenés trabajo, digo. Sí, correcto. De acuerdo. Una pregunta difícil. ¿Te sentís, capaz que es muy temprano, hay que dejar pasar algunos años, pero cuando hablamos de inmigrantes siempre yo hago referencia a que los países tienen que definir qué entienden por inmigrantes? Entonces esta pregunta tiene que ver. ¿Te sentís una iraní que vino a hacer su vida acá o te sentís una uruguaya más?
¿Puedo ser sincera? Sí, no es lo mismo, por eso te hago la pregunta y te pregunto sinceramente. Me gustaría sentirme uruguaya, pero mi pasaporte mi pasaporte uruguaya dice nacionalidad iraní. Sí. Entonces, por esos papeles nunca voy a poder considerarme como una uruguaya. Ajá. Pero espiritualmente, ¿querés sentirte una uruguaya o querés seguir siendo una iraní? Soy la mitad. ¿Sí? Sí, iraní. ¿Es posible eso? Sí, me tomo mate y escucho música persa. O sea, es bueno, una mezcla, Está ¿viste? bueno, es excelente. Está bien, Es excelente eso. está bien. Pero, digamos, estás encarando un proyecto de vida acá. Exactamente. Sí, me gusta Uruguay mucho. Es un país muy tranquilo y lejos de problemas. Y Sí, lejos de... eso es verdad. ¿Ves a la distancia ahora que el régimen de Irán corre peligro? ¿O ves que eso sigue fuerte y va a seguir así? Sinceramente. No tenés por qué ser optimista ni pesimista. No, honestamente necesitamos apoyo. Estamos muy solos como gente. Como pueblo nadie nos escucha porque todo es a nivel político y bueno, ahora Irán tiene un rol bastante importante en Medio Oriente porque, bueno, no sé. Y la verdad, tenemos mucho miedo que se quede en poder, porque si queda en poder nos va a reunir toda nuestra cultura, las vidas y nuestras esperanzas. Sos pesimista entonces. ¿Vos crees que la muerte de Raisi entonces no abre el camino para algún cambio? No, porque el presidente es una muestra, básicamente. Lo que es importante es Khamenei. Ok. Es bueno saber eso igual. Es bueno saber eso. Kiana, muchas gracias por estar aquí. Por favor. Espero que te hayas sentido bien, que hayas pasado un buen rato. Nosotros lo pasamos contigo. Hermoso. Amigos, los vamos a dejar en manos de Eduardo Rivero y la mejor música del mundo para nosotros, que no es música persa, pero es la música de los 70, 80, 60, la música que nos gusta escuchar, una música que te explico, Kiana, que tiene la magia de que durante 2 horas no envejeces, porque escuchás esa música que es la que escuchamos de más jóvenes. Y Eduardo Rivero es un maestro en hacerlos entender eso. De nuestra parte, amigos, la hora global, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, vamos a estar aquí el próximo jueves en el 1170M de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo, el estudio de Radio Mundo, cuando desde el paralelo 35 intentemos entender este nuevo desorden mundial. La hora global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.